Dios los bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos oyentes. Es un gusto poder dirigirme a ustedes con ayuda de Dios nuevamente para poder llevar a ustedes el estudio de la palabra del Señor que tenemos todos los días jueves. Sean todos bienvenidos. Agradecemos a aquellos del ámbito nacional e internacional que nos sintonizan. Y por qué no decir a aquellos que de alguna manera también colaboran, algunos de ellos con aportarnos algo para todo lo que estamos realizando. Y se los agradecemos y Dios habla de multiplicárselos. Pero en esta hora me siento contento porque estamos aquí una vez más alrededor de la palabra del Señor para aprender más de ella en este día y en esta oportunidad y ocasiones tratamos de profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Todo para que los hermanos vayan aprendiendo primero la palabra del Señor y que vean que todo está en ella. Tratamos de dejar que la Biblia sea la que nos hable con relación a lo que Dios mandó. Y pues algunos que a veces no leen la palabra de Dios, pues aquí se van a llenar de bastantes textos para que sepan que todo lo que se dice está dentro de las normativas que lanza el escrito sagrado. Así que sean bienvenidos, prepárense para que nada los distraiga, porque el enemigo querrá distraerlos de cualquier manera. Así que no se dejen engañar por él y acompáñenme en esta noche al estudio de la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para pedir la bendición del cielo. Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos brinda de poder, Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra que es bendita, tu palabra que es eterna, tu palabra, Señor, que el cielo y la tierra pasarán, pero ella no pasará. Ayúdanos a afianzarnos en ella, ayúdanos a asirnos a ella, Señor, pero más importante que aprenderla, Señor, que sea el ponerla por obra, porque entonces la estaremos honrando y al honrar tu palabra te estaremos honrando a ti. Danos ese privilegio, ese honor de poder hacerlo. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que pueda ayudarnos a la exposición de ella y para aquellos que han de escuchar las enseñanzas puedan discernirlas en su dimensión exacta. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Reprendemos todo distractor, Señor, que quiera llamar la atención fuera de tu palabra. Que podamos ahora poner nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente, Señor, en atención a ella. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, estamos llegando ya, estamos en la última jornada. Estamos frente a la tierra prometida que Dios le mandó al pueblo de Israel, se la ofreció. La nueva generación que está llegando a ella, pues solo habían escuchado de eso porque no lo habían visto. Y ahora pueden ver que todo lo que se decía de la tierra prometida, ahí estaba haciendo acto de presencia. Y es una maravilla porque está terminando la jornada que se vivió en el desierto. Como un preámbulo están ellos viendo lo que ahora han escuchado por mucho tiempo. Acuérdense que el pueblo de Israel anduvo viajando por el desierto por aproximadamente 40 años. Y entonces los que ahora están ahí enfrente a la tierra prometida, pues si nacieron desde que el pueblo de Israel empezó a andar en el desierto, pues ahora tendrán 40 años. Pero ellos no habían visto, muchos de ellos no habían visto lo que les anunciaban. Bien. Ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Déjeme seguir con esa jornada. Estamos frente a la tierra prometida. Estamos con una explanada en la tierra de Moab. Atrás tenemos cerca una montaña, una cadena de montañas, dentro de las cuales se encuentra el monte Pisga, el monte Nebo y el monte Abarim. Estamos viendo ya, si usted quiere, con el pueblo de Israel, la promesa que Dios le había dado a los padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, que les iba a entregar esa tierra prometida. Bien, en el libro de los Números, en este lugar donde estamos ahora, ubicados en los campos de Moab, al final de la jornada última, después de haber terminado la mortandad que hubo por la mezcla que había realizado el pueblo de Israel con los hijos de Moab. Ustedes se recordarán lo que lo vimos. Dios mandó a Moisés que hiciera un nuevo censo de todos los que estaban listos para la guerra.
Y para eso el requisito era que tenían que tener más de 20 años. Antes de 20 años a nadie lo mandaban a la guerra. Entonces Dios lo manda aquí al final del recorrido que hicieron por todo el desierto. Están llegando aquí. Dios manda hacer un nuevo censo a Moisés para los que iban a entrar a la tierra prometida. Esto los encontramos en Números capítulo 26, versos del 1 al 4. Aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Dios, a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Bueno, tengo que decirle que al final de este censo que se está realizando enfrente de la tierra prometida, la Biblia hace un énfasis que ninguno de los que estuvieron en el primer censo que habían realizado 40 años atrás, frente en el camino del desierto, ninguno de ellos se encontraba vivo, con excepción de los que habían tenido 20 años para abajo, y con excepción de Josué y Caleb, por supuesto. Números 26, 63 al 65 lo narra de esa manera. Estos son los hijos que fueron contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron a los hijos de Israel en los llanos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Pero entre estos no había ninguno de los que fueron contados por Moisés y el sacerdote Aarón cuando contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Sí. Porque el Señor había dicho de ellos: ciertamente morirán en el desierto, y no quedó ninguno de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Fíjese que el recorrido que el pueblo de Israel había realizado por todo el desierto la segunda vez, porque la primera pasaron y llegaron a la tierra prometida, pero por haberse rebelado y no haber tenido confianza en las promesas de Dios, empezaron a murmurar y Dios los mandó de vuelta a que caminaran por el desierto. Ahí caminaron aproximadamente 40 años. Bueno, la segunda vez que pasaron por el desierto fue por la elección que el pueblo israelí hizo, de no confiar en las promesas de Dios y al protestar, incluso dijeron, lo vimos en su oportunidad, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto. Y a esa petición Dios se los concedió y los mandó al desierto. Y todos ellos que fueron a dar la segunda vez la vuelta al desierto, todos ellos quedaron postrados en el desierto, con excepción de Josué y Caleb y los que tenían menos de 20 años cuando hicieron el primer censo. El apóstol Pablo, allá en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10, 1 al 5, nos habla de todo esto. Ponga atención. No, mire, y no obstante, solo déjeme decir algo. No obstante que esa generación que participó en el primer censo habían observado, habían experimentado todos los portentos que Dios había hecho. El apóstol Pablo viene y hace esa aclaración en 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 5. Porque no quiero que ignoréis, Oiga, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Oiga, y todos pasaron por el mar. Oiga. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Oiga esto. Esto quiere decir que todos los integrantes del pueblo de Israel que no creyeron ni confiaron en las promesas de Dios fueron los que no lograron heredar las promesas que Dios había dado, que estaba como destino final la tierra de Canaán. A esto, mis queridos oyentes, hay que ponerle mucha atención, porque Dios no ha cambiado. Acuérdense que
Dice la epístola de los Hebreos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado en su forma de actuar. Y todos aquellos que no crean a las promesas de Dios, pues no las van a recibir. Por eso es importante ver todo esto. No solo ver la historia, lo que le ocurrió a ellos, pero estoy convencido, seguro, hasta la saciedad, que eso mismo está ocurriendo ahora con el pueblo de Dios. Posiblemente con otras costumbres, posiblemente con otro lenguaje, posiblemente con otra forma de vestir, pero internamente lo mismo. El que no crea las promesas de Dios es aquella persona que no va a disfrutar de las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que le honran creyendo lo que Él dice. ¿Y cómo es fácil saber si alguien cree o no lo que Dios ha dicho? Es si obedece su palabra. Si no obedece su palabra, no le está creyendo, aunque la sepa. El pueblo de Israel vivió todos esos tormentos, esos portentos, experimentó con el Dios de la gloria, pero no terminaron creyendo porque su actitud era contraria a lo que Dios esperaba de ellos. Y entonces las promesas que le habían dado no pudieron heredarlas. Ahora, lo que me llamó la atención de todo esto, mis queridos oyentes, es que en este lugar que estamos en las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida, también murió Moisés, que era el último que quedaba, que había participado en el primer censo. Y llegó Moisés a este lugar y también se quedó sin recibir, oiga esto, la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel. Eso fue impactante para mí, porque Dios solo le permitió que viera la tierra de lejos, pero le dijo que no iba a entrar, aunque Moisés se lo rogó. Deuteronomio 3, 23, 27 narra eso que ocurrió entre Moisés y Dios. Yo también supliqué al Señor en aquel tiempo, diciendo: oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y el Señor me dijo: basta, no me hables más de esto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Me sorprendió porque uno dice el pueblo de Israel era rebelde, ¿no? Pero el mismo Moisés tampoco recibe la promesa. A eso hay que ponerle una vez más la atención, señores, porque actualmente se tiene la percepción en el pueblo de Dios y especialmente en el liderazgo que por los lugares que se ocupan, los puestos que se ocupan, los errores que se cometen no van a ser sancionados y que por ser líderes no se les tomará en cuenta. Error craso número 1. Porque no hay que olvidar que para el Dios al cual estamos siguiendo no hay acepción de personas. No hay grandes ni pequeños, no hay favoritos, no hay mimados, sino Dios en su justicia no puede hacer eso. Eso lo dijo el apóstol Pablo exactamente en la epístola de los Romanos, capítulo 2, versos 6 al 11, hablando algo al respecto. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oiga, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. A veces muchos piensan que Dios tiene favoritos. No es real.
No es cierto. No nos dejemos engañar. El mundo sí tiene favoritos, sí les da privilegios, sí les perdona todo lo que hace, pero Dios no es así. La justicia divina no le permite hacer así. Señores, la vida abundante entonces está reservada solo para los que hacen la voluntad de Dios, sin importar el puesto que puedan ocupar en la iglesia o congregación a donde pertenezcan. Es más, a los que tienen puestos de prominencia, a los que tienen puestos de liderazgo, es mayor la responsabilidad que llevan, porque la Biblia dice que al que más se le da, más se le demanda. Lucas capítulo 12, verso 48. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Oiga. A todo el que se le haya dado mucho, Oiga. mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Fíjese que Moisés, por el cargo que ostentaba, que ocupó, se le demandó la forma en que se había comportado cuando hizo salir agua de la roca. Ahí fue sancionado, no por lo que hizo, sino por la forma como lo hizo. Porque Dios le dijo que le hablara a la roca y que golpeara la roca una vez. Sin embargo, Moisés la golpeó 2 veces por las protestas que el pueblo de Israel había hecho en su contra. Se airó él y eso lo hizo cometer el error ese. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 1, 17, verso 1 al 6. Toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron: danos agua para beber. Y Moisés les dijo: ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo: esto, lo que dice Moisés, sí. ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Sí, pero cuando uno entramos a la intimidad de cómo lo hizo, uno se da cuenta de lo que realmente ocurrió. Fíjese que en ese mismo lugar de una vez se le dictó la sentencia a Moisés y se le hizo saber que por no haber honrado el mandato que Dios le había dado, no entraría a la tierra prometida. Esto lo narra Números capítulo 20, verso del 10 al 12. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Oiga. Y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Mire cómo lo dice ese último verso de esta versión que me gustó mucho. Dice: pero Yahweh le dijo a Moshe y a Aarón: por cuanto ustedes no confiaron en mí lo suficiente para afirmar mi santidad a la vista del pueblo de Israel, por tanto ustedes no guiarán esta congregación a la tierra que les he dado. O sea, la imagen al irse a Moisés que presentó ante el pueblo no era la que tenía el Dios de la gloria. Y entonces, porque a Moisés le agregó esa parte, y el golpe extra a lo que Dios le había dicho. Bueno,
Dirá alguien, bueno, todos cometemos errores. Cuando se mira la única falta que Moisés cometió durante todo su recorrido por el desierto, que fue esta, dirá alguien, sí, pero la sentencia, qué fuerte la que le dieron a Moisés. Por algo tan sencillo, podrá decir alguien. Pero si analizamos la profundidad de lo que ocurrió, vamos a encontrar la respuesta a lo que sucedió ahí. Primero, acuérdense que la roca que seguía al pueblo de Israel dándole agua, dice que era la roca, esa roca era Cristo. Lo dice 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo. Ahora, vino Moisés, y lo grave que ocurrió ahí fue que cuando Moisés llegó a la roca y la golpeó 2 veces, la roca dio agua. Mira cómo Dios honró a su líder, ¿verdad? Le dio agua. Porque Dios podía haber dicho, no hiciste las cosas como yo dije, no te doy agua y que el pueblo te apedree. No, lo honró, lo respaldó. Pero Moisés cometió un grave error ahí. ¿Cuál fue el error que cometió? Que la roca que lo seguía era Cristo. Y Moisés la golpeó 2 veces. Y al golpearla 2 veces le destruyó la figura que el Padre quería que quedara plasmada en ese evento para las futuras generaciones. Porque la roca que es Cristo no iba a ser golpeada 2 veces, sino solo una vez. Y entonces Moisés le destruyó esa figura o esa profecía que iba a quedar estampada ahí. Y por eso se convirtió en grave lo que él hizo. Bueno, esto lo podemos ver claro. Cuando Cristo murió, solo fue golpeado una vez. Y de ese golpe salió sangre y salió agua. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 33-34. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y agua. Si Moisés no hubiera cometido bajo ese impulso de ira lo que hizo allá en la roca, pegarle 2 veces, hubiera casado esa única vez que tenía que golpearla con lo que realmente ocurrió al final. Y eso fue lo grave que Moisés ocurrió, le destruyó una figura. El pueblo de Israel lo ponen siempre de ejemplo de mal y mal y mal y mal y mal, o sea, una mancha más a algo que está sucio no afecta, pero Moisés venía intachable. Y por eso Dios le confiaba las cosas más santas, las cosas más grandes, las cosas más importantes, y en una le falló. Y por eso lo sentenció, y él tampoco recibió la promesa de la tierra prometida. Bueno, después de haber observado Moisés la tierra de la que Dios le había hablado a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, le dijo el Señor a Moisés, sube al monte Pisga, porque ahí morirás. Deuteronomio capítulo 34, verso 1 al 5 lo dice. Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor, esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, yo la daré a tu descendencia. Te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás a ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Fíjese que lo importante de marcar aquí, y hay que aprender la lección, porque para eso quedó escrito esto, según lo leímos en una epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia. Dice, todo el pueblo de Dios, máxime los líderes, tienen que tener cuidado, señores, porque, oiga esto, la vida abundante, que es la tierra prometida, que Dios ha diseñado para su pueblo, puede ser quitada. Oiga esto, era para ellos, pero les puede ser quitada como le ocurrió al pueblo de Israel y como le ocurrió al mismo liderazgo de Moisés y Aarón,
que ambos murieron sin haber entrado en la tierra de Canaán. A mí me llama la atención porque cualquiera dirá, bueno, está bien que no entre el pueblo, fue tan rebelde, pero también a Moisés le quitaron eso. Y fíjese que Moisés era un personaje muy importante para el Dios de la gloria y también para el mundo negativo. Pero era importante para el Dios de la gloria que Dios no quiso que lo enterraran los humanos. A Moisés dice la Biblia que Dios lo enterró. Y eso lo encontramos nosotros en Deuteronomio 34, versos 5 y 6. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y él lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. O sea, nadie, humanamente hablando, se enteró dónde Dios lo había enterrado o qué había hecho Dios con el cuerpo de Moisés. Pero era tan importante para Dios que después de muerto Dios todavía tuvo atención de él. Pero óigame, no solo era importante para Dios, el diablo se dio cuenta que el cuerpo de Moisés era importante. Y aunque los humanos no sabían dónde estaba, el diablo sí sabía y se lo quiso ir a robar. Pero dice la Biblia que Miguel, el arcángel Miguel, peleó el cuerpo de Moisés y lo conservó. Esto lo narra el libro de Judas, no el Iscariote, sino Judas, el apóstol bueno, en el capítulo 1, verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. O sea, no fue un ángel cualquiera. Dios manda al arcángel Miguel, el príncipe de los ejércitos de Dios, a pelear el cuerpo de Moisés, porque el diablo se lo quería llevar. El diablo quería hacer algo con ese cuerpo, evidentemente nada bueno. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos aún después de la muerte. No están en el abandono. Algunos estudiosos de la Biblia piensan que Dios quiso en esta ocasión conservar el cuerpo de Moisés con él porque lo pensaba utilizar 1200 años después, cuando se presentó en el monte de la transfiguración a la par de Elías. Esto lo narra el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ahí estaba, apareció. Y fíjese que era tan manifiesta la presencia de Moisés, de Elías, que no había muerto, y de Jesús, que tampoco había muerto. Y viene Pedro, Juan y Jacob y dice: Señor, hagamos 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti. O sea que ante la presencia de Dios se presentó de una manera, si usted quiere, muy latente, muy igual a Elías y a Jesús, Moisés que estaba ahí. Pero bueno, ese no es el motivo del estudio, solo lo dejo como inquietud para que usted investigue más. Pero de hecho tiene sentido lo que Dios hizo allá a él al tomar el cuerpo de Moisés. Nadie vio lo que Dios hizo con Moisés, no lo vio. Dice que lo enterró, pero eso no lo vieron porque nadie vio dónde lo puso. Y lo segundo es, ¿y si el diablo se lo quería llevar? ¿Y por qué Miguel lo fue a pelear? ¿Por qué no dejó como pasa con todos los cuerpos que se engusanan y se pudren y se hacen polvo? No, porque había un propósito. Por este había un propósito de Dios. Por eso quiso conservar el cuerpo de Moisés. Y lo presentó en el monte de la transfiguración. La generación del final y de todos los tiempos debe saber que lo que le sucedió a la generación vieja de Israel, eso mismo le ocurrirá a todos los que cometan los mismos errores que ellos cometieron. Por eso hay que ponerle mucha atención a lo que ellos hicieron, porque por eso fueron sancionados. Sí, porque al hacer lo mismo que ellos hacen, uno recibe la misma consecuencia de lo que ellos recibieron. Y una vez más, déjeme decirles, también me sorprendió al descubrir que Moisés tampoco había recibido la promesa que Dios le había dado al pueblo.
O sea que no hay escape en esto. Insisto, no hay preferidos para Dios. Y no obstante que después de muerto todavía Dios lo usó en un evento tan importante como era el Monte de la Transfiguración. Bueno, lo que nosotros debemos hacer es que tenemos que hacer las obras que Dios quiere que hagamos. Esas obras que Dios preparó de antemano para que todos los que hagan esas obras reciban la bendición y las promesas que Dios ha dado a su pueblo. Esas obras que nosotros tenemos que hacer, que Dios nos pide, no fueron hechas al capricho de última hora, no fueron hechas al calor de las circunstancias, sino fueron hechas preparadas de antemano. Yo diría, preparadas desde la eternidad. Y Dios las pone ahí para que nosotros las ejecutemos y al ejecutarlas recibamos las promesas de bendición que Dios ha preparado para todos nosotros. El apóstol San Pablo se mete en esa profundidad en la epístola a los Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Unas versiones dicen preparó desde la eternidad. O sea, no son, por eso tenemos nosotros que tener cuidado y hacer las obras que Dios nos pide. Porque no son antojadizas. Y tienen su argumento, tienen su justificación. A veces uno no la entiende, pero ¿quién dice que tenemos que entenderlas? Es como al niño que le dicen y lo instruyen. El padre y la madre le instruyen, le dicen, niño, no metas las manos en el fuego de la hornilla, no la metas. El niño no sabe la dimensión de la consecuencia que tiene el desobedecer esa instrucción de parte del padre y de la madre. Le dice, no metas la mano, nunca metas la mano en el fuego de la hornilla, no lo metas. Ni en ningún otro fuego, no metas las manos. Y el niño, como en su universo no tiene ninguna experiencia de ese tipo, él pues no entiende lo que hace y muchos lo hacen. Y después se queman. Bueno, por favor, Dios tiene mucho tiempo de existir. Dios es todo sabio. Dios hizo las obras de antemano, desde antemano, para que nosotros anduviéramos en ella y recibiéramos la bendición que eso conlleva. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obedecerlas y hacerlas, aunque no las entendamos. Porque mucha gente, porque no las entiende, no las hace, no ve la dimensión. Eva, si hubiera sabido la catástrofe que iba a producir con desobedecer el mandamiento divino, les garantizo que no lo hubiera hecho. Cuenta la historia y una leyenda que cuenta que tienen los judíos, que Adán y Eva pasaban llorando todo el tiempo que estuvieron fuera del huerto, deseando regresar al huerto. Pero ya no les fue dado. Es más, Dios puso un querubín que cubría la entrada del huerto para que no lograran entrar. Pero todo su caminar posterior era tristeando porque ya no podían vivir dentro del huerto. Señores y señoras, la mantenida, la sostenida del huerto para ellos estaba enclaustrada en la obediencia. No entendían lo que pasaba, no tenían que entenderlo, solo tenían que obedecer. Dios sabía lo que estaba diciendo y Dios sabe lo que está diciendo. Por eso nosotros debemos obedecer las obras de Dios. Debemos hacer las obras de Dios, las que Él preparó de antemano, porque y aparte de eso, de no hacernos daño al obedecerlas, viene y nos premia por ellos. Así que debemos entender esto claramente. Bueno, ponga atención a esta parte. Todos los israelitas salieron de Egipto. Todos atravesaron el desierto. Todos probaron lo abundante del Señor. Pero oiga esto, no todos entraron a la tierra prometida. Y para que nosotros entendiéramos esa cabalidad, el apóstol Pablo, que era un erudito en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, en la Torá y la Tanaj, se lo transmitió a la iglesia de los Corintios para que nosotros entendiéramos todo eso que había ocurrido. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al 12. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, Oiga, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Así es, por supuesto. Señores, todo hijo de Dios que cometa los mismos errores que el pueblo Israel cometió, en desobedecer los dictados divinos, tendrá la misma paga. A eso no hay que olvidarlo. No tratemos de ignorar esas verdades, esa forma de vivir, porque las consecuencias van a ser las mismas si desobedecemos los dictados divinos. El apóstol San Pablo, siendo, insisto una vez más, un letrado en la Torá del Antiguo Testamento y con la unción del Espíritu Santo y la revelación que tenía, vino y nos lo dice en la epístola a 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 10. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Oiga, de Dios no hay herencia para ellos. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos ellos no van a heredar. Ahí está la herencia. Pueden poseerla, pero no van a heredarla. Sí, señores. Y fíjense, me gusta cómo lo dice esta versión. Déjenme leérselo esta versión. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heredarán. Ni erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. A mí me sorprende que mire a la par de cómo pone a los maldicientes, a los que dicen mal. Los pone a la misma par de todo lo que está narrando. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos que aprender. Óigame, nosotros tenemos la bendición. El pueblo de Israel no tenía eso. Se estaban escribiendo lo que ellos estaban haciendo, no tenían toda esa información. Al menos Moisés se las hacía saber, pero no tienen toda la información que nosotros ahora tenemos. Usted y yo contamos con información exquisita, sumamente exquisita, reveladora, que nos da a conocer el carácter de Dios y cómo Dios funciona, pero más que eso, nos dice a nosotros las consecuencias que trae la desobediencia a los dictados divinos. Y por eso, por no ponerle atención a ello, por estar imitando las cosas del mundo, es que mucha gente, mucho pueblo de Dios no tiene la vida abundante que Jesús vino a comprar en la cruz del Calvario. Muchos tienen vida, sí, son salvos, pero no tienen la vida abundante. Y el Señor Jesús vino a comprar la vida, porque Moisés salió de Egipto, el pueblo Israel salió de Egipto, pero no recibieron las promesas de la tierra abundante. Y yo creo que la inmensa mayoría del pueblo cristiano ahora, bueno, del que es salvo, que hay mucho que solo practica religión, tiene vida, pero si no sigue los dictados divinos, no tiene la vida abundante que Jesús vino a ofrecer. Y entonces el diablo le está robando esa vida abundante. El Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, lo dice claramente. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Óigame, ahí están las dos clases de vida. Mire cómo le dice este verso. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Ese es ser salvo. Y para que tengan vida en abundancia, dice aquí. O sea que hay dos clases de vida. Una es la vida, la que usted tiene
como consecuencia aceptar a Cristo como Salvador, y otra es la que tiene como consecuencia de vivir de acuerdo a los mandatos divinos. Las dos tienen su recompensa y el mismo Jesús vino a pagar por las dos. El pueblo de Israel, esa generación antigua del pueblo de Israel que salió de Egipto por su optar, no lograron heredar la tierra de la abundancia. Aunque, oiga, esta estaba prometida para ellos desde su salida, era de ellos. Pero no la heredaron. Así pasará con todo hijo de Dios que su actuar diste mucho de lo que la palabra de Dios pide. Ponga atención a esta parte y yo finalizo con ello. Hay muchas promesas que Dios creó para su pueblo, que se pueden contar por millones de millones de millones. Y estas se han quedado pendientes para mucho pueblo de Dios que no logran disfrutarlas. Ahí están, pero no logran disfrutarlas. La tierra prometida ahí estaba, pero no logran disfrutarlas, que están esperando ser arrebatadas por aquellos que las anhelen y las busquen. Que con nosotros no pase lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Vayamos a tener nuestra vida abundante. Y no estoy hablando de tener mucho dinero ni mucha riqueza. No, la vida abundante es mucho más grande que eso. Cuánto multimillonario, cuánto famoso tiene una vida desventurada, pobres. No estoy hablando de eso, aunque lo puede incluir. Como decía alguien en una oportunidad, el más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si tú tienes todo lo que necesitas, más que suficiente. Y en eso consiste la vida abundante con Dios. No en tener mucho de lo que no te sirve. Ahí tienen 200 trajes, no pueden usar más que uno. Tienen 10 carros, no se puede usar más que un carro. Tienen unas instalaciones grandísimas, tienen hasta 5 salas y no usan ni una de esas. Porque muchos de ellos solo tienen la casa, no tienen el hogar. No tienen familia. Señores, ahí están las promesas. Por millones que están esperando que aquellos valientes y atrevidos y aguerridos salgan a conquistarlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero dejar espacio para hacer algunas preguntas que puedan realizarse en este momento. Sí, acá hay unas y una dice, ¿por qué si Dios amaba al pueblo de Israel no lo perdonó? Sí lo perdonó. De hecho lo perdonó. Lo perdonó un montón de veces. Digámosle, ¿por qué si Dios amaba tanto a Moisés, que es el que poner de ejemplo, por qué no le permitió tener la tierra prometida? Porque para Dios no hay acepción de personas. Lo salvó, apareció en el monte de la transfiguración, a la par de Elías y del Señor Jesús, pero no le permitió entrar a la tierra prometida. Porque Dios tiene que ser justo. Dios no puede pasar por alto al culpable, dice la Biblia. Ni tampoco va a condenar al inocente. Toda alma que pecare, esa morirá. Dios tiene que hacer eco a su justicia divina. Y la justicia divina no le permite pasar por alto nada de eso. Y sí lo perdonó. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel le falló al Señor? Casi en cada parada que hacían le protestaban. Y los perdonó, pero claro, hay un dicho popular que dice una gran verdad: de tanto ir el cántaro al agua, que al fin se quiebra. Llenan la medida de sus pecados y al fin se hacen acreedores a la sanción de la justicia divina. Amén. Otra pregunta dice, ¿obtener la vida abundante es un proceso en el que disfrutamos hasta el final o se puede disfrutar desde ahora en No, la tierra? la clave, Cristo compró la vida, la salvación, y compró la vida abundante. Él lo dice, San Juan 10 lo dice. Cabal, dice, y hablando el mismo Jesús, dijo, yo he venido para que tengan vida, ese es ser salvo, y para que tengan vida en abundancia, esa es la otra clase de vida. Claro, nadie va a tener la vida abundante si primero no es salvo, eso sí es claro, pues el orden aquí hay que respetarlo, pero la vida abundante se puede disfrutar aquí en la tierra, señores, así de fácil. Se puede disfrutar aquí en la tierra, porque Dios vino a comprar las dos, vida y vida
en abundancia. Y yo creo que por falta de enseñanza, mucho pueblo cristiano es salvo, pero se nota que la otra no le aparece por ningún lado. Y la otra está condicionada a que se obedezcan los mandatos divinos. Pero ya vimos que Dios siempre tiene la razón, señores. Aunque no entendamos, Dios siempre tiene la razón. Solo hay que obedecer. Y en el camino iremos entendiendo o no todas las razones. Pero el ejemplo que puse es claro. El niño de niño, pues no le dicen por qué le prohíben que meta las manos en el fuego de la hornilla o de cualquier otro fuego. Pero cuando crece entiende por qué no la debía de meter. Ahora no entendemos, pero cuando lleguemos al cielo vamos a entender que todo lo que Dios nos pedía era todo para nuestro bien. Nunca, ni una coma, ni una tilde. Y si uno llega a entender eso, uno viene y se lanza de lleno a obedecer. Y a los que obedecen, ya la obediencia en sí ya es una protección. Si Eva hubiera obedecido el mandato divino, no importa cuántos argumentos la serpiente le hubiera puesto. Cada argumento que le decía era para decirle come, y le hubiera dicho no como. Dios dijo que no como. Pero mira que va a ser igual que Dios, sí, pero Él dijo que no comiera. Pero no van a morir, sí, pero Él dijo que no comiera. Pero van a ser mejores, sí, pero Él dijo que no comiera. Sencillo, la obediencia era la que la guardaba de cualquier catástrofe. Igual ahora, la obediencia nos guarda de cualquier mal. Miren, hermanos, los que obedecen a Dios, el diablo no tiene nada que hacer con ellos. Los demonios que trabajan las 24 horas de lunes a domingo, que no duermen, esos bandidos, no tendrían nada que hacer con alguien que está cubierto por la obediencia de la palabra. No les queda otra que ir a molestar al resto que andan en desobediencia. Amén. Creo que la última dice, ¿qué consejo puede darle a un jefe de hogar para poder enseñar esto en su casa? Bueno, lo que tiene que hacer es lo que está haciendo ahorita, poniendo atención a esta enseñanza. Si no la aprendió, vuélvala a oír, vuélvala a oír, vuélvala a oír. Fíjese que no a las primeras se aprende, no seamos tan listos. Los discípulos tampoco eran. Los evangelios dicen, y Jesús les volvió a decir otra vez. ¿Cuántas veces se los habría dicho? Pero él, que conocía la naturaleza humana, lo decía, se los voy a decir otra vez, se los voy a decir otra vez. ¿Cuántas veces se los habría dicho? El evangelio solo dice, y Jesús se los dijo otra vez. Bueno, lo que tiene que hacer es escuchar esto, aprender. Si usted quiere, hasta órelo, agréguele algo más y enséñelo. Y se convierte en un verdadero sacerdote para su casa, para lo cual fue llamado. Dirá, pero si yo no estoy casada, dirá alguien, y no tengo. Bueno, usted se convierte en sacerdote de su casa también. Usted puede hacerlo, querida dama, hágalo. Hágalo con sus hijos, hágalo con todos, y a todo el que pueda ayudarle, hágalo. Así de fácil. Esta bendición es para todos, pero claro, primero que le beneficie a usted. Fíjese que cuando va un aeroplano y empieza el aeroplano a fallar, dicen las instrucciones que dan es que cuando caen las mascarillas de oxígeno, dice, el primero que se la debe poner es uno y después ayudar a los demás. Porque se ha dado caso que alguien viene y empieza a ayudar a otro y se muere él. Entonces dice, no, primero póngase usted la mascarilla y después ayude a que otros se las pongan y va a estar haciendo la función. Aquí es igual, primero usted se beneficia de esto y después lo comparte con los demás. Amén y amén. Bien, en esta noche vamos a hacer una oración, dándole gracias al cielo por la bendición que nos da de tener su palabra, por la bendición que nos da de tener su instrucción con nosotros, y vamos a pedirle que nos ayude a poner en práctica lo que hemos oído, porque ese es el objetivo final de que Dios envíe su palabra. No solo que la sepamos, no solo que aprendamos, pero que la pongamos en práctica. Y entonces recibiremos el beneficio completo de lo que estamos escuchando. El apóstol Pedro le dijo, yo les digo esto una vez, se lo digo otra vez, y para ustedes es seguro, dice. Así es cierto. Yo estoy convencido que esto que estoy enseñando no es la primera vez que alguien lo escucha. Hay unos que lo han escuchado muchas veces y tal vez de mejor manera, pero no es la forma que usted lo escuche, es la forma en que lo pone en práctica lo que cuenta delante de Dios. Pero hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo, por supuesto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más por habernos traído esta enseñanza, Padre, que nos hace a nosotros reflexionar, que nos hace, Señor, meditar, que nos hace
Señor, poner atención. Ayúdanos a hacerlo y permítenos poner en práctica tu palabra. Bendice a todos aquellos que nos sintonizan en este momento y aquellos que han de escucharnos en la posteridad también. Bendícelos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu palabra corra, Señor, como corren los ríos, abriéndose pasos, Señor, por todos lados y llevando la bendición a aquellos territorios, son áridos, que se vuelvan fértiles. En el nombre de Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús te pedimos también que mire las necesidades de aquellos que están padeciendo conflictos en este momento. Señor, que su confianza la pongan en ti, que sepan que tú eres su protector, tú eres su ayudador, que nada de lo que les pase, si confían en ti, les servirá para mal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, que Dios los bendiga. Es un verdadero placer poder dirigirme a ustedes. Al final de su pantalla están los días y horario de la transmisión. Y si usted vive en la ciudad de Guatemala y quiere visitarnos en la congregación, ahí aparece la dirección también. Y gracias por sus bendiciones, gracias por escribirnos y les devolvemos las bendiciones para que sea uno de doble vía, recibir y dar. Que el Dios los bendiga. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.